Muy bien. Queremos dar la bienvenida a la hermana Yanira, a la hermana Ruby, la hermana Luceli, la hermana Cruz, la hermana Ana, la hermana Niurka. Shalom, hermana Aló. Niurka. Shalom, shalom, pastor, shalom a todos mis hermanos. Hermana Luceli, A hermana todos. Cruz. Amén. Oh, su señora ya restablecida su salud, Baruch Hashem. Amén, hermana. Agradezco a Shalom, todos. hermano. Amén, hermana Ofelia. Hermana ¿Cómo Niurka. está, hermano? Buenas noches para todos, dándole gracias al Eterno porque la hermana está recuperada y que podemos reanudar las clases y saludarlos en esta noche. Le doy gracias al Señor por eso. A usted y a cada uno de mis hermanos. Amén, hermana. Nos alegra mucho escuchar ese acento dominicano. El acento de Dominican York. Muy bien, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. En esta noche vamos a comenzar con unas palabras que están en Matillahu, en Mateo capítulo 14. Ya vamos a comenzar estas clases, otro ciclo de clases acerca de los tiempos del fin, pero más ampliados y profundizando un poco más sobre el tema y actualizándolo con la situación que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo muy particular, todos nosotros, y es bueno saber el tiempo que estamos viviendo. No caigamos en el error que Jesús le hizo ver a los fariseos, al pueblo israelita en aquella época cuando él estuvo acá, que él le dijo, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a venir sequía, cuándo vienen los vientos y etcétera, etcétera. Se consideraban expertos en eso. Entonces les dijo, y no sabéis el tiempo que estáis viviendo, o sea, de la venida del Mesías. Entonces, nosotros no podemos caer en esa situación tampoco de no saber en qué tiempo estamos o qué tiempo estamos viviendo realmente, porque ustedes saben que hay mucha confusión. Hay mucha confusión allá afuera y la mayoría de esa confusión viene por una mala interpretación del texto. Pero nosotros vamos a estudiar, nos vamos a demorar varias clases estudiando esto a profundidad, con paciencia y siempre bien apegados a la escritura, bien apegados al texto. Por eso comenzamos aquí en Mateo 14. Este tiene que ver, vamos a mirar a partir del verso 15, 14, 15 de Mateo. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus talmidim, diciendo, el lugar es desierto y el sol ya se ha puesto. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Pero Yeshua les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganlos acá. Y mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al chamayim, o sea, a los cielos, él hizo una berajá o una barajá, se puede decir barajá o berajá, o sea, una oración. Y partió y dio los panes a sus talmidín y los talmidín a la multitud. Ojo al orden. Primero a los talmidín, o sea, los discípulos. Y los discípulos asimismo los repartían a la multitud. Y comieron todos y se saciaron
y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Muy bien. Aquí prácticamente, hermanos, comenzamos con gematría. Primero, esto es otro sermón que se está dando en un monte y hay muchas personas. Póngale, teniendo en cuenta que solamente habla de 5,000 varones. Cuando la Biblia habla de varones, siempre está hablando de muchachos a partir de los 12 años hasta los 70, 80 años. ¿Ok? Luego están las mujeres y los niños pequeños. Podríamos tener aquí una multitud de unos 8,000, 9,000, hasta 10,000 personas, porque históricamente siempre hay más mujeres que hombres, y más en esa época de que habían guerras. ¿Ok? Pongamos una cifra de 10,000 personas. Por eso es que el texto dice, el verso 15 dice, vayan por las aldeas y compren algo de comer. No dice la aldea. Porque si semejante gentío va a un solo pueblo, que eran tan pequeñitos esos pueblos en esa época, acaban con todo, o sea, no alcanza para todos, para comprar. Entonces, por eso él les dice, vayan a las aldeas, o sea, a los pueblos vecinos y compren. Pero Yeshua les dice, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, apenas tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Ok, entonces aquí comenzamos a explayar el significado de los 5 panes y los 2 peces. Los 5 panes, mire usted, que usted sabe que la palabra dice, la misma Tanakh dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Y ustedes saben que Yeshua nació en un lugar que se llama Bethlehem o Belén, así lo recortaron, Belén, pero en hebreo se dice Bethlehem. La palabra Bethlehem quiere decir casa del pan. Eso es lo que quiere decir Bethlehem, casa del pan. Ok. Los 5 panes representan la Torá, los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá, que son exactamente 5 libros. ¿Ok? Y los 2 peces representan las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Yehudá, que tienen que ser pescados. Recuerda que Yeshua le dijo a Pedro, ya no serás más pescador de peces, sino pescador de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos estaban a cargo. Aquí está una representación en estas palabras de los 5 panes y los 2 peces. Es una representación de dar la Torá, o sea, enseñar la Torá, que es el Pentateuco. Y esta forma de dar la Torá, dársela a las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Yehudá. ¿Ok? Casa de Israel y casa de Yehudá. Recordemos que Yeshua, él le dijo a los discípulos cuando él vino, él le dijo, yo no vine sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, él no vino a buscar gentiles, él no vino a buscar gente de cualquier parte, no. Él vino a buscar su gente. Y su gente se compone, las 12 tribus de Israel
repartidas en las 10 tribus, que es la casa de Israel o Efraín, y la casa de Yehudá, que representa a Benjamín y a Judá, Yehudá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las dos cosas. Mire usted el Eterno cómo nos muestra cosas detrás de un texto que tiene que ver con unos panes y unos peces. ¿Ok? Los panes representan la Torá, la palabra. Y los dos peces representan exactamente las dos casas de Israel, la casa de Yehudá y la casa de Efraín. Baruch Hashem. Ahora, luego, más adelante, en el verso 20, mire usted cómo esto está tan bien trazado. En el verso 20 dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, que fueron exactamente 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿Por qué no 4, 5, 6, 14, 15, 16 cestas? ¿Pero por qué 12? Porque 12 representa las 12 tribus de Israel. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis habla de 24 ancianos que están alrededor del trono. Y uno dice, pero ¿por qué no 12 ancianos y por qué 24? ¿Por qué 24 y no 12? Porque como allá ya es el fin de todos los tiempos, ya pasó todo el fin, entonces allí están los representantes de las 12 tribus de Israel. Y están los 12 discípulos, por eso suman 24, 12 y 12, 24. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, es muy diciente esto, hermanos, porque las 12 tribus o el número 12, representando a los 12 tribus o los 12 apóstoles, los 12 chalías, están representados en el templo que está en la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas. Y cada puerta representa una de las tribus. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, hermanos, en algo tan sencillo, un acto, un evento de una multitud escuchando las enseñanzas de Yeshua. La gente no se quiere ir y empieza el hambre a acosar los estómagos de las personas y apenas allí hay 5 panes y 2 peces, que Yeshua los multiplica. Más de 8,000 o 9,000 personas, los que hayan sido, la cifra oficial es de varones no más, 5,000 varones. Esos 5,000 varones también representan la Torá viviente, lo que Pablo dice, epístolas vivientes. O sea, todos los números no son casuales, ni están de relleno, ni se escribieron ahí en el documento por rellenar o por poner o ocupar un espacio, no. Todo tiene un propósito. Por eso ya sabemos lo que significa los 5 panes. Ya sabemos lo que representa los 2 peces. Y ya sabemos lo que representa los 5,000 varones que fueron contados sin contar las mujeres y los niños. Y luego tenemos acá los 12 cestas, donde se depositó todo lo que sobró de los panes y de los peces. La vez pasada habíamos hablado, hermanos, acerca de en qué estado estaban los panes, si estaban asados o estaban fritos, porque uno se pregunta, ¿cómo haría el Eterno para hacer tamaño milagro? Porque yo no creo que el Eterno Jesús haya sacado peces ahí sin quitarle las escamas y crudos, no.
Esos peces venían calientes, como recién sacados de donde los cocieron, enteritos, preparados, porque el Eterno lo que hace y lo que da, lo da bien. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Cuando Él le va a dar algo a usted, se lo da bien, a lo bien. Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es un cúmulo de cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, porque menciona las 12 pedazos, los 12 cestas llenas, las 12 cestas llenas de pan. ¿Ok? Entonces, los peces venían ya asados o fritos, listos para consumir. No venían crudos. Imagínese usted para hacer hogueras o hacer un asado ahí en barbecue para 8.000, 10.000 personas. Es un trabajo, eso vuelve una marea tenaz. No aguanta el humero ahí. No, el Eterno sabe hacerlo bien porque Él no incomoda a nadie. O sea, las bendiciones del Eterno no incomodan, traen shalom. Cuando usted reciba una bendición, cuando usted reciba algo, y si usted quiere saber que eso viene de parte del Eterno, de parte de Hashem, es cuando esa bendición a usted le trae shalom, le trae paz. Pero si es algo que a usted no le trae shalom, sino que le trae problemas y situaciones, eso no viene de parte del Eterno. No viene de parte del Eterno. ¿Ok? Tenga en cuenta eso. Las cosas del Eterno son en shalom. Lo que es de Él viene bien, con shalom. Bendito sea su nombre. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos ahora sí para Mateo 24. Antes quería hacer un énfasis, hermanos, en que la forma de cómo dentro de poco tiempo, porque eso va a ser dentro de poco tiempo, puede ser 1 año, 2 años, que pase este evento, que es la unión entre nosotros y la casa de Yehudá, o sea, los judíos ortodoxos. Porque esa unión viene, y eso está profetizado en la Escritura. En este momento, técnicamente, no hay forma de unirnos a ellos. Primero, ellos en este momento no creen en Yeshua como Mashiach. ¿Ok? O sea, nosotros estamos open door o open mind. Mente abierta, puertas abiertas, pero ellos no. Ellos están ahí en su mundo. Libro de Jacob. A ver, hermana Niurka. 1:17. Me encanta eso. Uno 17 dice: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Ok? Ni sombra de variación. Yo estos días, la semana pasada, ya sé con quién fue. Le puse una tarea a un hermano que enseña también y le gusta aprender acerca del verso 18. Una palabra que hay en el verso 18 dice: Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ojo, entonces, en la Torá, en la Tanaj, existen 2 palabras.
la palabra criatura y la palabra criatura. ¿Ok? Criatura y criatura. Entonces yo le dije al hermano, le puse por tarea que averiguara qué es criatura y qué es criatura. ¿Ok? Interesante. Si ustedes quieren, se les dejo eso de tarea. ¿Qué es criatura y qué es criatura? Porque en el texto hebreo existen las dos expresiones, criatura y criatura. Amén. Ahí les dejo la inquietud. Bueno, va a haber, hermanos, el encuentro, la unión, el cumplimiento de Ezequiel 37, donde los dos palos se juntan de nuevo. Palo de Yehudá y palo de José, o palo de Efraín, porque en este momento hay dos palos. ¿Ok? Cada palo, un palo representa la casa de Yehudá y el otro palo representa la casa de Efraín, o sea, las dos casas. Pero va a llegar un momento en que esos palos se van a unir de nuevo y volveremos a ser las 12 tribus de Israel como lo era antiguamente, antes de Salomón. ¿Ok? Entonces, técnicamente en este momento es imposible, hermanos, que haya esa unión, que haya ese encuentro de nuevo. Es imposible. Pero va a ocurrir. Y el que va a hacer eso no va a ser un ser humano. O sea, el mismo Yeshua va a ser el que va a operar este milagro. El mismo Yeshua. Porque él es el que va a evangelizarlos. No a nosotros, sino a la casa de Yehudá. Él mismo los va a evangelizar. Les va a hablar. Y eso va a ser algo espectacular, porque entonces ahí Yeshua, ellos le van a preguntar a Yeshua, ¿y esa gente que viene detrás de ti, quiénes son? Esa es la casa de Israel, somos nosotros. Entonces ahí va a venir el empalme y así juntos vamos a lidiar con todo lo que viene en ese periodo de la tribulación. No la gran tribulación, sino la tribulación. Recordemos que la gran tribulación es para los impíos, es juicio, es castigo, es la venganza de Hashem sobre los pueblos, sobre los impíos. Y la tribulación es el periodo de prueba para los creyentes, que les toque o que nos toque ese tiempo de tribulación. Un periodo de prueba donde el Eterno va a probar nuestra fidelidad, nuestra fe y nuestra entrega a Él. Amén. Muy bien. Mateo 24 dice, Yeshua salió y partió del Beit Hamikdash. El Beit Hamikdash es el templo, el sagrado templo. Y sus talmidim vinieron a él para mostrarle los edificios del Beit Hamikdash. Yo la vez pasada habíamos hablado, hermanos, acerca del templo, porque nosotros todavía no hemos tenido un estudio sobre cómo era el templo, porque cuando ustedes en el imaginario coloquial nuestro pensamos que el templo no es como algo parecido a la Iglesia Católica con sus lugares de culto, y nos imaginamos siempre un lugar así, un edificio así. Pero cuando hablamos del templo, del Beit Hamikdash, estamos hablando de una construcción muy grande que la parte externa es donde están los salones, que esos salones tienen unos nombres, las entradas a esos salones tienen nombres.
hay un nombre que nos es muy familiar, que es la Puerta La Hermosa. Está la Puerta de Nicanor, está la Puerta Oriental, está la Puerta de Oro. En esas fotografías que usted ve de Jerusalén, que hay una muralla y hay una puerta, ahí se ve el marco que está cerrada. Y al frente de esa puerta, en la parte de abajo, es un cementerio. Es un cementerio. Esa se llama la Puerta de Oro, porque por ahí cuando Yeshua venga, él va a entrar por esa puerta. Entonces, como los judíos saben que él va a entrar por esa puerta, por eso desde la antigüedad, cientos de judíos dejaron pago para que los enterraran al frente de ahí de esa puerta. Por eso al frente de la puerta, abajito, es un cementerio, puras tumbas antiguas. ¿Por qué? Porque hay una profecía que habla de que cuando Yeshua venga, va a traer resurrección a su paso. Y cuando él venga, él no entra por cualquier puerta, él va a entrar por esa puerta que tiene varios nombres. Actualmente se llama la Puerta de Oro. Él va a entrar por ahí. Entonces, ¿por qué está sellada esa puerta? Porque hace muchos años un sultán, cuando Jerusalén estaba en posesión de Turquía, la gobernaba un sultán musulmán, a él un rabino le dijo, mira, tú sabes que por esa puerta va a entrar el Mesías cuando venga. Entonces él dijo, sí, así es la cosa. Entonces yo voy a impedir que él entre. Entonces la mandó sellar, la mandó tapar la puerta. Él piensa que con tapar la puerta el Mesías no va a ser capaz de entrar. Eso da risa, pero bueno. Baruch Hashem. Entonces por eso, cuando alguna vez usted vaya a Israel, porque esa puerta se ve desde el Monte de los Olivos, se ve eso allá al fondo, y ahí se ve el cementerio que es grande, porque si en algún lugar hay cementerios y hay tumbas, es precisamente en ese lado del muro antiguo, porque por esa puerta va a entrar el Mesías. Entonces, esa es la parte de afuera, pero también hay otras puertas de los aposentos, porque el templo, la parte externa son puros aposentos, salones. ¿Salones para qué? Hay una parte de arriba con un balcón que da para el templo, para el Beit Hamikdash, porque es que realmente el templo en sí, donde está el lugar santo, el lugar santísimo y el área del sacrificio, no se ven desde afuera, no se ven. ¿Ok? Donde podía llegar la gente, que hay un área donde llega la gente con sus sacrificios, llegaba la gente con los sacrificios, y ahí más o menos se podía ver el santuario, pero de los lados no, siempre era de frente. ¿Por qué? Porque estaban los aposentos. Entonces, por ejemplo, hay aposentos donde un sector donde están las bodegas, o las bodegas no, los aposentos donde los sacerdotes se cambian sus vestiduras y guardan sus vestiduras, porque ellos no pueden salir con las vestiduras sagradas fuera del santuario. No podían, estaba prohibido, para que no santificara a nadie. Y para evitar un abuso, y también para evitar ese ego, el orgullo, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho que le besen la mano y que le hagan reverencias y que le toquen la ropa. Para evitar eso, entonces el Eterno dijo, no, para que nadie sea santificado, ustedes se cambian cuando terminan su turno de 8 horas, hacen tevilá, se cambian la ropa sacerdotal y se ponen la ropa de afuera, con la que van a ir a sus casas. ¿Ok? Entonces, eso había un área destinada para esos menesteres. Había un área destinada para las ofrendas en especias, los granos, ropa,
el tesoro del templo también, o sea, las monedas, el dinero, había un lugar ahí también para guardar eso. Había un lugar entre los salones donde podían llegar los leprosos, sin contaminar a nadie ni contaminarse en ellos tampoco, donde ellos podían acceder ahí para hacer el rito de la purificación. Y en el segundo nivel había un balcón para las mujeres. Las mujeres desde esa parte de arriba podían mirar abajo, donde estaban el altar de los sacrificios, el lavacro y donde los sacerdotes degollaban los animales. Todo eso era un lugar destinado para las mujeres, no varones, porque eso no era mezclado, no había mezcla. ¿Ok? Entonces, por eso, el aposento alto que habla en Hechos capítulo 2 no era una casa fuera del Beit HaMikdash, sino que era un lugar ahí mismo en el templo, en el área del templo, que lo llamaban el aposento alto, un lugar de donde la gente iba a orar, a hacer reuniones, a estudiar Torá, etcétera, etcétera. Entonces, eso estaba lleno de salones. Por eso dice el texto que Pedro fue al templo a orar a la oración de la tarde, o sea, a la oración de las 3. ¿Ok? Entonces, por eso es que el templo era cerrado a la caída del sol. O sea que cuando ocurrió el milagro del cojo, ahí en la puerta la hermosa, Pedro le estuvo predicando a la multitud que estaba en ese momento, a la hora de la oración, hasta la caída del sol. O sea, los echaron de ahí. Los tuvieron que echar porque no se podía, había que cerrar las puertas. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. O sea que era el templo en la época de Machía era un lugar magnífico, era una construcción soberbia, y teniendo en cuenta que un romano, un procurador romano, ayudó a ampliar más los salones, a construir más cosas en el templo. ¿Ok? Entonces, el texto dice que los talmidinos, o sea, los discípulos, le estaban mostrando a Yeshua los edificios, o sea, los salones del Beit HaMikdash. ¿Ok? Entonces, en el verso 2, Yeshua le dijo: ¿no pueden ver ustedes todas estas cosas? De cierto les digo, no quedará aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los talmidín se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí tenemos 3 preguntas. Cuando uno lee el texto a la carrera, uno no ve, no cae en cuenta, pero hay 3 preguntas. Eso está repartido en 3 preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo de no quedará piedra sobre piedra. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera, y del fin del siglo. O sea, el fin de la era. ¿Ok? El fin de la era. ¿De cuál era? ¿La era antes del milenio o la era después del milenio? Eso es lo que hay que preguntar, porque a eso vamos a ir más adelante. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? Lo que le acaba de decir. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después del Mesías se cumplió esto de no quedará piedra sobre piedra. Y realmente, hermanos, eso fue un fenómeno
Y el Eterno, que conoce todas las cosas, él vio y creó el momento para que se pudiera cumplir esta palabra que él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Sucede y pasa, hermanos, que cuando Tito sitió la ciudad de Jerusalén, esto está en los libros de Josefo, porque aquí en la Tanakh no quedó el relato de la destrucción o del cumplimiento de estas palabras. Pero Josefo, un historiador judío, él estuvo ahí, él fue testigo de eso. Los romanos sitiaron la ciudad, o sea, y levantaron sitio alrededor de Jerusalén, y aquí no entra ni sale nadie. No entra ni sale nadie. ¿Para qué? Para acosarlos con el hambre. En ese evento, hermanos, realmente fue un evento trágico, triste, doloroso, muy duro, y ya habían varias profecías acerca de eso. ¿Ok? Y Yeshua, cuando él llevaba el madero rumbo al suplicio, él le dijo a las mujeres, que las mujeres estaban llorando: ay, Yeshua, ay, maestro, rabí, ¿qué vamos a hacer? Y todas llorando. Y Yeshua paró un momento y les dijo: mujeres, no lloren por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque he aquí que vuestra habitación os será dejada desierta, o sea, abandonada. Y eso prácticamente ahí Yeshua, imagínense, llevando el madero, todo golpeado, aporreado, sabiendo que ya en unos momentos, en unas horas iba a morir, seguía profetizando. Increíble eso. Seguía profetizando. Porque él estaba profetizando, dio una profecía: mujeres, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. ¿Qué estaba viendo Yeshua en ese momento? Lo que pasó cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén. Mire usted el escenario. Los romanos ponen sitio a Jerusalén por meses. No entraba nadie ni salía nadie. Claro, como no entraba comida, los vendedores y los abastecedores de comida, empezó a escasear la comida hasta que se acabó. Después de que se escaseó la comida, ya todo lo que tuviera 4 patas o 2 patas, animales, se los comieron. O sea, los hebreos, hermanos, en esa situación, ellos prácticamente quebrantaron la Torá porque tuvieron que comer caballos. O sea, primero comieron los animales aptos para consumo, los animales coches. Se acabaron los animales coches. Ahí quedaban los perros, los gatos, los caballos, los ratones, todo tipo de animal. Por el hambre, acosados por el hambre, tuvieron que comer esos animales. Los caballos. Cuando uno piensa, ya no había caballos, ya no había perros, ya no había gatos, y se acabó todo eso. Después, ya la gente comenzó a mirarse unos a otros y cometieron canibalismo. O sea, entre 2 o 3 se ponían de acuerdo: vamos a matar a aquel y nos lo comemos, y si nos sobra vendemos la carne de ese fulano. Y sí, le caían al que ellos habían escogido, lo mataban y cogían sus partes, sus carnes, su cuerpo, y comenzaron a practicar canibalismo, acosados por el hambre. Ahí hay una profecía que habla de que las mujeres miraban a sus hijos, sus niños pequeños, para comérselos también. O sea, eso, lo que pasó ahí, hermanos, fue algo tenaz, terrible, espantoso, pero ya estaba profetizado. Ya en la Tanakh, en los profetas ya habían profetizado acerca de ese evento, y Yeshua también dijo otras profecías.
de ese mal momento. Entonces, ya los judíos flacos, delgados, acabados, ya había muerto mucha gente de hambre, otros que los mataron para comérselos, para canibalismo. Entonces, cuando los romanos vieron de que ya esa gente no tenía fuerza ni para defenderse, ¡pum!, entraron a Jerusalén y eso fue una matanza. Eso entraban casa por casa y cuácate, repartiendo espada y lanzas, matando gente a diestra y siniestra. Y todos se dirigieron fue hacia el templo, los romanos. Días antes del asedio ocurrió un fenómeno en el templo. Los sacerdotes se reunieron en el templo y ellos dijeron: vamos a defender el templo con nuestra vida, vamos a luchar por el templo, pero aquí no entra un romano, un extranjero. O sea, la contaminación, contaminar el Beit Hamikdash. Entonces, hermanos, los romanos llegaron al templo y ahí hubo una matazón, pasaron a espada a la mayoría de los sacerdotes, pero antes de eso, cuando estaban ahí en el templo los sacerdotes, ellos escucharon una voz que salió del santuario: ¡huyan a los montes! ¡Huyan a los montes! Así les decía la voz: huyan a los montes, huyan a los montes. Entonces, unos hicieron caso porque era una voz sobrenatural que salió desde el santuario y unos se fueron para el monte. Pero la mayoría sí se quedaron ahí y fueron pasados a espada. Cuando los romanos logran llegar al santuario, al Beit Hamikdash, empezó a lloviznar. Una llovizna. Pero ellos de todas maneras entraron al templo, sacaron parte del oro y quemaron el santuario. Le metieron candela a todo eso. Entonces, la mayoría del oro que estaba ahí se derritió por el incendio. Y como Jerusalén está en una loma, como si fuera Medellín, en una montaña, entonces el oro derretido se mezcló con la lluvia y se fue yendo calle abajo, por las calles hacia abajo. Y se fue yendo hacia a la barrera que protegía la ciudad, las murallas. Entonces el oro derretido se mezcló con el agua y se metió entre las piedras. Se metió entre las piedras porque el incendio fue grande, porque había mucha madera, muchas telas, muchas pieles de animales había en el templo. Entonces, lógicamente, pues eso es combustible, eso arde. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos iban por el oro. Cuando se terminó el incendio, los romanos, desesperados por buscar el oro que se había derretido, se había mezclado con el agua y se metió en las hendiduras de las piedras, de las rocas y de las murallas, entonces los romanos destruyeron las murallas, destruyeron el templo con el ánimo de buscar entre los bloques el oro. Mire usted, tan exacto. Claro, Tito dio la orden de que había que acabar con todo, había que derribar eso. El templo había que destruirlo, las murallas. Pero también lo hicieron alentados por el oro, buscando el oro. Cumpliéndose las palabras de Yeshua: no quedará aquí una piedra sobre otra piedra que no sea derribada. Una por la orden de Tito de destruir todo, y la otra, los romanos desesperados buscando oro que se había metido en medio de las piedras. Mire usted cómo se cumplió de exacto la profecía. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas?
¿cuándo serán estas cosas? De la expresión de Yeshua, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el que describió todo lo que yo les acabo de decir y otros detalles, eso está en el libro de Josefo, Las guerras de los judíos. Josefo, aquí está. Aquí están todos esos relatos. Porque este señor, Josefo, él fue testigo, él estaba ahí adentro, le tocó estar ahí adentro. Entonces él fue testigo de todo lo que pasó. Claro que él no murió en esa guerra, porque él era un historiador conocido y él era conocido de Tito. Entonces Tito, claro, a los judíos sobrevivientes los metieron a los calabozos, pero cuando a Tito le dijeron que entre los sobrevivientes estaba Josefo, entonces él ordenó que no le hicieran nada. ¿Por qué ordenó que no le hicieran nada? Porque Josefo le había dicho a él una profecía, le había profetizado algo, pero esa profecía no se había cumplido. O sea, ya se había cumplido, pero Tito no sabía. ¿Cuál fue la profecía? Que alguna vez Tito fue a visitar a Josefo, o se vieron, entonces Josefo le hizo una reverencia como si él fuera un rey, o como si fuera un príncipe, un hijo del rey. Él solamente era un comandante, un soldado, un comandante romano. Pero ¿cuál es el detalle? Que mientras Tito estaba en el asedio de Jerusalén, allá en Roma, en la distancia, estaban pasando cosas. Sucede que al César, que había en esa época, lo mataron, porque la historia de Roma es una historia de traiciones, de políticos indeseables, de muchos asesinatos, de conjuras, cosas así. Entonces, mientras Tito estaba ahí en el asedio, porque a él lo encargaron de que destruyera el templo, o sea, de que acallara una insurrección de los judíos, en Roma mataron al emperador, al César, y pusieron como rey al papá de Tito, que el papá de Tito era también un comandante muy famoso allá en Roma, creo que era Vespasiano, me parece que era Vespasiano. Entonces, automáticamente, si el papá de Tito era el emperador, era el César, entonces Tito venía a ser un príncipe. Increíble. Y Josefo le había profetizado eso, por eso le hizo la venia, le hizo un saludo como si estuviera saludando a un príncipe romano, a un hijo de un emperador. Entonces, Tito, cuando ocurrió ese evento, él dijo, qué bobada ese señor lo que está diciendo, es que yo voy a ser hijo de un emperador. No creyó, pero le quedó sonando la cosa. Cuando ya estando él ahí, que ya estaba terminando la destrucción de Jerusalén, le llega un correo, no un WhatsApp, ni un email, sino un correo de esos que andaban en caballo en esa época desde Roma, y le dijo, oye, mira, tu padre es el emperador de Roma. Entonces quedó aterrado, entonces se acordó de Josefo, que le había dicho eso, y le dijo, ese hombre debe ser alguien muy sabio o alguien muy especial porque ya me había hablado de esto. Entonces por eso le perdonó la vida al historiador, a Josefo. Muy bien, sigamos. Luego la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? Muy bien.
Esta parte de la señal no la vamos a ver todavía porque está más adelante de este capítulo, donde dice, y veréis la señal del Hijo del Hombre. Eso está en el verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Ben Adam en los Chamayim, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Ben Adam, o sea, al Hijo del Hombre, venir sobre las nubes de los cielos con poder y gran tiferet, o sea, gloria o poder y gran tiferet. Amén. Pero no vamos a mirar esto ahora, sino que más adelante, cuando lleguemos acá, al verso 30, pues ahí vamos a explicar bien la pregunta de los discípulos, la señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿y del fin del siglo? El fin del siglo. Es muy interesante esta forma expresiva que tienen los judíos, que tiene la Tanakh, la Torá, cuando habla de las eras. O sea, para nosotros técnicamente un siglo son 1000 años. Para algunos. Un siglo, 1000 años. Pero para otros un siglo son 100 años. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que buscar es en sí cómo la Torá, la Tanakh, toma un siglo. ¿Cuánto es un siglo en la Tanakh? Pero también una era, no importa los siglos que tenga, también se les llama el siglo. ¿Ok? Por ejemplo, esta era que estamos viviendo nosotros, que puede arrancar desde el Mesías hasta que entremos al milenio, se le puede llamar un siglo o el siglo. ¿Ok? Porque el milenio no se puede incluir ahí como el siglo, porque el milenio es como un Shabbat. O sea, el Eterno tiene repartido todo. Mire usted, el Eterno come de tenaz, porque eso es tenaz. Primero, los 6 días, y el séptimo día reposarás. Que eso llamémoslo microcósmico, un mandamiento microcósmico. Trabajar los 6 días y descansar el séptimo. Luego viene el Shemitah. El Shemitah es trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar 1 año. Ese es el Shemitah más grande. Luego viene el Yobel, o sea, el jubileo, que cada 49 años la tierra reposa 1 año. Cada 49 años. Se llama el Yobel o el jubileo. Baruch Hashem. Pero el Eterno también repartió la historia del mundo o el desarrollo mundial históricamente, lo repartió en 6 días. Y el milenio es el séptimo día. O sea, nosotros en este momento estamos al final del 6º día, ya hablando en forma macrocósmica. Estamos viviendo el final del 6º día. ¿Por qué el final del 6º día? Porque, hermanos, estamos a las puertas de la aparición del antimachía, del anticristo. El anticristo solamente va a operar 7 años, no más. Después de los 7 años, que en esos 7 años ocurre la tribulación, la gran tribulación, o sea, el acabar hasta con el nido del gato aquí en esta tierra. Ya cuando termine la gran tribulación, ya viene el milenio, que es el Shabbat, 1000 años, un día,
1000 años, que es el gran Shabbat, que también se le podría considerar el gran jubileo, el gran Shabbat, pero ya en otro calendario diferente, porque hay varios calendarios. El calendario cósmico, microcósmico y macrocósmico. Amén. Yo espero que ustedes me entiendan. Ahorita vamos a sacar un tiempito para preguntas. Anote sus preguntas. O sea, yo siempre les recomiendo a ustedes, hagan anotaciones, mantengan un cuaderno, anote los textos que yo les voy dando, las fechas y la data que yo les doy dando. Con más calma después, o si tenemos tiempo ahora, alguna cosa que usted no entendió bien, usted, ay, a mí se me pasó esto, me entretuve aquí o pasó algo, se vino el perro o lo que sea, y no entendí bien esto que dijo el hermano, pero usted lo anota. O sea, aquí no estamos para correr, sino para entender. Yo no soy un asalariado como para decir, cumplir aquí el horario, 2 horas de clase, ya, no, no, no. Aquí estamos para entender las cosas, hermanos, porque esto es cuestión de vida o muerte. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo muy delicado. Es un tiempo de decisiones, de tomar decisiones. Allá afuera hay mucha gente pensando, ¿me pongo la vaca de uno o no me lo pongo? Ustedes me entienden qué quiere decir la vaca de uno. Si yo pronuncio la palabra, la otra palabra ustedes saben, ¿no? Nos censuran esto acá. No nos dejan pasar la clase. Entonces mucha gente está optando por decir la vaca de uno. Ya usted sabe qué quiere decir la vaca de uno. ¿Ok, hermanos? Entonces, hay mucha gente indecisa respecto a eso. ¿Me pongo la vaca de uno o no me la pongo? Mucha gente pensando, estoy pensando en comprar una casa, estoy pensando en comprar, poner un negocio, pero la cosa está como tan volátil la situación, no sabemos cómo va a estar las cosas del otro año y, en fin. Y vienen eventos y vienen cosas, hermanos, que nos van a forzar a llevar a tomar decisiones. ¿Ok? Y no son decisiones ligeras, perdón. Ya, que se me iba a descargar No son decisiones ligeras, sino decisiones delicadas. Entonces, por eso, para tomar unas buenas decisiones, tenemos que estar bien informados y de buenas fuentes. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso, cuando el milenio representa el gran Shabbat, es un Shabbatón gigantesco que va a durar 1000 años. Entonces, por eso el Eterno, a partir de Adán, él repartió los tiempos y los días. Por eso decíamos ahora que en este momento estamos viviendo el final del último día, el sexto día laborable. Porque en este momento el Eterno está, o Yeshua, está creando el nuevo hombre, creado según la palabra, como el texto que leímos ahora. Aquí encaja este texto que nos dio la hermana ahora, que dice, él, o sea, el libro de Santiago o Jacob, capítulo 1, verso 18. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Muy bien.
Entonces estamos en el verso 2. Ya llevamos casi una hora y apenas llevamos 2 versículos, así me gusta. Bien explicadito, bien ampliado todo. Acuerda que estamos hablando, esta parte del estudio está basado en 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, cuando termine todo. ¿Ok? Y respondiendo, Yeshua les dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. Esta palabra, hermanos, es muy clave y muy diciente. Mire que Jesús, antes de comenzar a explicar, él dijo, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar. O sea, quiere decir que va a haber un espíritu de engaño, de estafa religiosa. Y hay que tener cuidado en ese aspecto de no ser engañados. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mochía, y a muchos se engañarán. Ok, empecemos por acá. Usted sabe que la palabra Machía quiere decir ungido. Ungido. Nosotros históricamente hemos sabido de personas, cuando usted estaba en la iglesia cristiana, usted oía mucho, uy, ese hermano tiene una unción, ese predicador está ungido por el Espíritu Santo. Siempre nos acostumbramos a escuchar esa expresión, ¿ok? Y dentro del mismo catolicismo también figuraba esa expresión. Ese obispo, ese cura, tiene una unción, es un ungido. Entonces, el detalle está en esa palabra. Muchos vendrán en el nombre de Yeshua diciendo, yo soy un ungido, y a muchos engañarán. O sea que va a haber un engaño global, o ha habido históricamente un engaño global a través de los tiempos, de muchas personas que vienen en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. O sea, yo digo en el nombre de Jesús porque así se acostumbra allá afuera. Y hay que decir las cosas por su nombre. Aquí no podemos venirnos con eso de hacer alusión, de que tal vez, de que decir y no decir, no. Las cosas con su nombre. ¿Ok? Porque a mí me llamó mucho la atención ese estudio que tuvimos, creo que fue el último, en un Shabbat, sobre las 10 vírgenes, que eso está en el capítulo 25. Vamos a ver cuándo llegamos a este capítulo para que lo expliquemos bien, la parábola de las 10 vírgenes, porque esta parábola de las 10 vírgenes refleja lo que está pasando ahora y lo que está a punto de acontecer. Y nos va a poner los pies sobre la tierra. Amén. Muy bien. Y ustedes oirán de revoluciones, o sea, de guerras y revoluciones. O sea, históricamente el mundo ha estado llena de revoluciones. La primera revolución que nosotros tenemos historia, memoria, es la revolución que armaron los judíos contra Roma por el asedio romano, y los romanos aplastaron esas revoluciones. La mayoría de las guerras que han ocurrido históricamente, la mayoría han sido revoluciones. El pueblo protestando,
disintiendo de sus malos gobernantes o gobernantes extranjeros. Entonces la gente se rebela y se arma lo que hoy en día se conoce una revolución. ¿Ok? Hoy en día eso todavía sigue, eso no ha cambiado. Ustedes recuerdan allá en México con eso de, ay, se me fue el nombre. Este señor que hace como unos 20 años se levantó allá en Chiapas, comandante Marcos. ¿Se acuerdan los hermanos mexicanos? Ok, eso es una revolución. Más anterior, en México, lo de Pancho Villa y todas esas cosas, eso es una revolución. Todo lo que ha ocurrido en Centroamérica con las guerrillas, la gente que se levantó en Nicaragua contra Somoza, luego en El Salvador, la guerra de los sandinistas, luego en Guatemala, aquí en Colombia tenemos una guerrilla que ya lleva como 50 años ahí dando lata y todo eso, y ellos se llaman revolucionarios y toda esa cuestión, y luego en Argentina que estaban los montoneros, en fin, todas esas guerras que han ocurrido allá en Europa, en África, en Asia, en el Medio Oriente. O sea, exactamente lo que Yeshua dijo. Oirán revolución de revoluciones y rumores de guerras. Observen que ustedes no se preocupen o se vuelvan insensatos. Yo estoy leyendo en el texto hebreo directamente, o sea, una traducción muy hebraica. Porque si usted lee esto allá en otra Biblia, pues va a ver de pronto el relato o las palabras un poco diferentes. Pero vamos a mirar qué es lo que quiere decir. Ustedes, miren ustedes que no se preocupen o se vuelvan insensatos. Si yo miro en otra Biblia, dice, mirad, no se alarmen, porque así debe de acontecer, pero todavía no es el fin. Pero yo quiero mirar el comentario acerca de esta palabra. Dice, si es una referencia a un documento, a una traducción que se llama el Shem Tov. Si alguien tiene el Shem Tov, que es una Biblia, una traducción de la Tanakh, se llama Shem Tov. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Pero yo quiero que examinemos bien lo que Jesús está diciendo acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Observen que ustedes no se preocupen o se vuelvan insensatos. Si uno busca en un diccionario, ¿qué quiere decir la palabra insensato? Es un derivado de necio. Es un derivado de una persona que no tiene sabiduría y que obra con insensatez, con falta de sabiduría y de conocimiento. ¿Ok? Entonces, dicen, o se vuelvan insensatos por cuanto todas estas cosas tienen que acontecer, pero el final no es todavía. Porque se levantará nación contra nación. Ya aquí ya no está hablando de revoluciones ni rumores de guerras, sino cuando hay una guerra de nación contra nación. Malhut contra Malhut, o sea, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Este es el verso 7. Cuando hablamos de una guerra de una nación contra otra nación, el recuerdo más reciente que tenemos es de la Primera Guerra Mundial. Luego de ahí vino la Segunda Guerra Mundial, que fue peor
Y luego de ahí han habido otras guerras, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, de Japón, la guerra de los Balcanes, que eso fue una limpieza étnica lo que pasó allá, y otras guerras menores que no han durado mucho. Entonces, por eso el texto dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y dice que habrá pestes y hambres. O sea, cuando habla de peste, está hablando de virus, como el que como el que el mundo está padeciendo hoy en día, pero también está el ébola, está la peste negra o la peste, que eso también fue un virus. La diferencia con esos otros virus, lo que es el ébola, la peste y todo eso, fue sobre un sector del mundo nomás. Pero esta peste que tenemos ahora y que se está desarrollando y que va a seguir desarrollándose, ya esto es a nivel mundial. Entonces dice, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces aquí tenemos un pequeño orden. El hambre. Los únicos países que han padecido algo referente al hambre es algunos sectores de África. Ustedes recuerdan esas fotos tenaces de hace años allá en África, cómo la gente moría de hambre, caía al piso, todo por guerras, por revoluciones, por dictaduras. En China también hubo algunas hambrunas en la época de Mao Zedong. En Corea del Norte también hubo hambruna. Hace unos años hubo una hambruna y está a las puertas de otra hambruna, porque son países gobernados por gente que no sabe gobernar. O sea, no tienen esa capacidad. Entonces, dejan morir la gente de hambre. Luego, estamos posiblemente a las puertas de una hambruna, pero esta hambruna ya no va a ser ocasionada por intervención humana, o sea, por mala administración, sino por la naturaleza. Porque ustedes ven que en la escritura hay relatos en la antigüedad, o sea, del antiguo pacto, de hambrunas que hubieron en Israel. Por ejemplo, ¿por qué causa los hebreos tuvieron que irse para Egipto? ¿Por qué causa Abraham tuvo que bajar a Egipto? Por el hambre. ¿Por qué causa José evitó una mortandad en Egipto? Por una hambruna. El Eterno le mostró a él y eso salvó la vida de miles de egipcios, millones de egipcios. Porque José mandó cosechar bastante y recoger bastante durante los primeros 7 años de abundancia, porque hubo 7 años de hambruna, de escasez, la tierra no daba fruto. Y eso es terrible. 7 años son 7 años, hermanos. Eso es tenaz. Entonces, luego Abraham también le tocó bajar a Egipto por asunto de comida. Luego Jacob también les tocó ir a Egipto por el asunto de la hambruna. O sea, los relatos bíblicos y los personajes bíblicos nunca estuvieron exentos de vivir periodos de hambruna. Nosotros, hermanos, gracias al cielo, no sabemos lo que es una hambruna y ojalá nunca tengamos que saberlo. Estoy hablando de nosotros aquí en América.
América del Sur, América Central y Norteamérica. Nosotros no sabemos qué es una hambruna. Y ojalá nunca, hermanos, tengamos necesidad de saber, de vivir una cosa de esas, porque eso es terrible. Eso es terrible, hermano. La tierra no da nada. No hay agua. Hay sequía. Y cuando hay sequía, no hay nada, no hay comida. Si hay sequía, no hay comida. ¿Ok? Entonces, nosotros todos los días debemos de ser muy agradecidos con el Eterno, porque a diferencia de los antiguos, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de los hebreos, del mismo pueblo de Israel, porque en la época de los reyes de Israel también hubo una hambruna muy brava. Ok, creo que fue en la época de Elías. Ok, entonces, hermanos, nosotros de verdad agradecidos con el Eterno, porque nosotros no sabemos lo que es una hambruna. Se puede aguantar una hambrecita por ahí de 4 o 5 horas porque no ha podido llegar a la casa, pero usted llega a su casa, ya te espera un buen plato de comida, pero que no haya nada, hermanos, que comer y el estómago ahí haciendo ruido para que le eches comida y no hay que echarle, no hay de dónde hacer. Eso es muy duro. Que el Eterno nos libre de vivir una cosa de esas. ¿Ok, hermanos? Baruch Hashem. Entonces, luego vienen los movimientos telúricos, o sea, los grandes terremotos. Los grandes terremotos. Ustedes saben que en estos últimos años ha habido un aumento sísmico en todo el planeta Tierra. O sea, todo el planeta Tierra le ha dado por ponerse a temblar. Y hay muchos lugares o países que están sentenciados por los mismos geólogos científicos en sufrir gigantescos o masivos terremotos, porque usted sabe que la palabra en Apocalipsis habla de un megaterremoto, por ahí de 12 puntos en la escala Richter, porque viene un terremoto muy grande, que eso está en el libro de Apocalipsis, pero no va a ser en un sector del mundo, sino a nivel global. Por eso les decía un megaterremoto, porque el mayor terremoto que ha habido fue el que hubo hace como unos 12 años en Chile, 8.5. Fue tan fuerte ese terremoto que desvió la Tierra de su eje, como 2 grados. 2 grados, eso para la gente no es nada, pero fue tan fuerte que un terremoto que ocurra, que desvíe mueva la Tierra de su eje 2 grados, eso es catastrófico. O sea, después de esa época las aves migratorias se perdían, los peces migratorios se perdían en el mar, acababan varados por allá porque se perdían. ¿Por qué? Porque se movió el eje. Los aeropuertos, los aviones tuvieron que hacerle ajustes a los aviones porque los aviones se estaban desviando por la desviación de esos 2 grados. O sea, eso fue grave. Y solamente fue en Chile. Y no causó mucha destrucción en Chile porque Chile, pues, como allá pasan tantos terremotos, ya la estructura de construcciones está preparada para aguantar ese tipo de eventos, terremotos fuertes. Pero la escritura habla de un megaterremoto gigantesco a nivel global, que eso va a sacudir toda la tierra. Por eso habla de las pestes, las hambrunas y los terremotos. Y yo pienso, hermanos, que una hambruna la podemos tener muy cerca, porque en Brasil, usted sabe que Brasil históricamente
ha sido considerado la selva brasilera el pulmón del mundo. El pulmón del mundo. Porque es una selva gigantesca. ¿Cuál es el problema? Que este presidente que hay ahora, Bolsonaro, él está, a través de la corrupción, está permitiendo que gente indeseable esté talando áreas gigantescas de bosques para sacar madera y venderla a otras partes del mundo, y eso lo están haciendo sin control. Están replegando a los indígenas que históricamente han vivido en el Amazonas, lo están replegando o lo están matando para apoderarse de esas grandes cantidades de terrenos de pura selva para sacar madera y para proyectos de minería, para sacar cobre, oro o estaño o cualquier otro metal, pero sin control. Todo esto con el aval del gobierno que hay actualmente allá. Nadie en el mundo está hablando mucho de eso, ni están protestando, ni los organismos internacionales están diciendo nada. No sabemos por qué, pero eso es una tragedia. O sea, si al ritmo que van allá en Brasil van reduciendo ese gran pulmón que tenemos, que es la selva brasilera, el Amazonas, porque allá día y noche hay cientos de camiones de aserraderos que están cortando y cortando y avanzando, destruyendo la selva porque ellos no vuelven a sembrar nada ahí. Eso queda pelado. Entonces, lógicamente, el flujo del aire, el oxígeno se va mermando. Por eso es que esta enfermedad, el COVID-19, está pegando fuerte. ¿Y dónde pega? En los pulmones. Porque ya de por sí las grandes ciudades están sufriendo por contaminación. Y la contaminación lo primero que afecta son los pulmones. Y si se reduce el aire en la atmósfera por causa de la deforestación de los grandes bosques, entonces, lógicamente, pues va a haber un sufrimiento de enfermedades relacionadas con los pulmones. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Luego, ¿qué trae eso? Eso trae una subida en la temperatura. En la temperatura. Por ejemplo, Medellín, a los que son de aquí de Colombia, Medellín tiene el clima de Cali. Y Cali está cogiendo el clima de La Dorada. O sea, más caliente, o un clima costero. Y las áreas costeras, Cartagena, Barranquilla, Veracruz, y todas esas áreas costeras se están volviendo más calientes todavía. La temperatura está subiendo 1 grado, 2 grados, y eso es muy peligroso. Esa subida de temperatura, de calor, es lo que está ocasionando el deshielo en el Polo Norte. Que esos grandes glaciales que habían allá en el Polo Norte se están desapareciendo. Entonces el nivel del agua del mar va a subir. ¿Qué provoca eso? Que algunas ciudades costeras, como lo que es la Florida, donde está Miami, que están muy a nivel del mar, no sé, Veracruz, si está un poquito altico del mar o está casi al nivel del mar. O sea, esos son lugares, hermanos, que están sentenciados a desaparecer bajo el agua porque el nivel del agua va a subir un poco por el deshielo. La ventaja o la ayuda es de que si hay más calor, pues lógicamente más calor va a producir que se evapore más rápido el agua del mar o de los ríos. Y de pronto no avance tanto la subida del nivel del agua sobre las ciudades costeras.
sea, es algo malo, pero también algo de un poco de tranquilidad en el sentido de que esa inundación no va a ser muy rápido. No va a ser muy rápido porque de todas maneras, al subir la temperatura, el agua también va a ser evaporada más rápido, va a haber más lluvia, eso va a provocar más lluvias. Por eso usted se acuerda la semana antepasada o la semana pasada, esos aguaceros exagerados que cayeron en Alemania, en Bélgica, en Francia, están cayendo unos aguaceros, en Japón también, unos aguaceros, hermanos, desmesurados. ¿Y eso por qué? Por la deforestación que está ocurriendo en Brasil y porque las temperaturas están subiendo. Entonces, todo eso, hermanos, va a provocar cambios climáticos y va a provocar más terremotos. Más terremotos. O sea, yo quiero no hablar de todas estas cosas que están aquí en Mateo 24 como si fuera algo por allá para tiempo lejano. No, esto es para ahora. O sea, nosotros tenemos el privilegio de vivir el libro de Apocalipsis, los tiempos finales. O sea, tenemos el privilegio de ser testigos del cumplimiento de grandes profecías que los profetas de antaño, ellos miraron y dijeron, ¿cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Y nosotros nos tocó este tiempo de vivir todo lo que se escribió antiguamente, cumplimientos proféticos. Es un privilegio que el Eterno nos ha dado, pero también una responsabilidad muy grande y un temor muy grande de vivir en carne propia, no lo que se escuchaba en los púlpitos, sino vivirlo. Ya no se dice, cuando pase tal cosa, quién sabe cuánto por allá. No, estamos ya. Nos tocó a nosotros. Bendito sea su nombre. O sea, lo primero que estamos viviendo ahora es lo de esto del COVID-19. Eso es lo primero que estamos viviendo hoy en día, una plaga a nivel global, y todos nosotros tenemos historias de amigos, de vecinos, de familiares que han muerto o que se han enfermado muy gravemente por causa de esta pandemia. ¿Ok? A algunos les ha tocado más que a otros la mortandad. ¿Ok? Entonces, esto es un momento muy especial que estamos viviendo y tenemos que ir a las escrituras y ver dónde está escrito esto, que eso lo vamos a mirar ahora, ahora no, sino en las clases, porque esta clase, miren, llevamos ya casi 2 horas, hora y media, y apenas vamos en el verso 7. Y este capítulo tiene 51 versículos y luego sigue el capítulo 25 que también tenemos que estudiarlo bien, donde está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ok? Entonces, hermanos, en el verso 8 dice, todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores. Esta palabra principio de dolores, vamos a pedirle a la hermana, a ver. La hermana Niurka, perdón, hermana Niurka. A ver si encuentras, o el hermano
Freddy el texto que habla de los dolores de Jacob, los dolores de Jacob. Porque es que la escritura a nivel rabínico y a nivel de Torah menciona, o sea, cataloga el sufrimiento con una palabra que se llama dolores de parto o principio de dolores. Porque una mujer que esté en embarazo, cuando ya viene después del 7º mes, ya ella está pendiente. En cualquier momento puede sentir esos dolores. El médico le advierte, le dice, cuando usted sienta esto, cuando pase esto, cuando reviente la fuente, cuando sienta este tipo de dolores, ya usted sabe que ya va a comenzar trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, la escritura hizo una alegoría, una comparación, como para que nosotros entendamos más, no tanto los varones, sino las mujeres que han tenido hijos, que saben lo que es el principio de dolores, que comienzan despacio y van aumentando hasta que ya los máximos dolores es porque ya viene el nacimiento de la criatura. ¿Ok? Ahora, cuando vienen todos estos eventos malucos, desagradables, lo que son las guerras, o sea, yo, hermanos, personalmente me siento bendecido, privilegiado de parte del cielo. Jeremías 30:20. Perdón. Jeremías 30:20. Gracias, hermana. Dice. ¿Eso sí es? 37, sí, porque el 20 no es. Bueno, 37. No, es Jeremías 37, me equivoqué, perdón. Tranquila, hermana. Gracias. Dice, ¡ay! ¡Cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Aquel día, dice Yahweh Chebaot, yo quebraré el yugo de su cerviz, romperé sus conyuntas, y los extranjeros no volverán a someterlo a servidumbre. Bueno, mire usted, hermanos, cómo la Torá hace una alegoría, una comparación, un símil acerca de la angustia de Jacob. ¿Cuáles son las angustias de Jacob? Es bueno saberlo. Usted recuerda cuando Jacob salió de la casa de Labán, que salió con un miedo tenaz. Tenía tanto miedo Jacob, porque imagínense, andaba con 10 hijos, 11 hijos, porque ya el último le nació ya más adelante. Primero el miedo cuando se fue huyendo de Labán, el suegro. Luego, después de que ya el Eterno lo libró del suegro, el Eterno ya él se concentra en su encuentro con su hermano, con Esaú. Él ya había enviado ángeles, porque los que él envió eran ángeles, a que fueran y se adelantaran a ver cómo venía Esaú. Cuando los ángeles regresan y le dicen, no, Esaú no viene solito, él viene con un ejército y vienen armados hasta los dientes y vienen con malas intenciones. Entonces, dígame usted, hermano, usted huyendo, mire usted la situación de Jacob,
viene huyendo de lo que le podía haber hecho el suegro. Gracias al Eterno, el suegro no le hizo nada. El Eterno lo libró. Entonces el Eterno, para consolarlo y darle como ánimos, le permite ver un campamento de ángeles, cuando hubo el cambio de ángeles, porque Jacob tuvo 3 cambios de ángeles. O sea, me parece, si alguien tuvo encuentros, como dice la película, encuentros cercanos de tercer tipo, pues Jacob. Primero, cuando tuvo el sueño de la escalera, ahí hubo también un cambio de ángeles. Ahí vinieron los ángeles que lo iban a acompañar cuando estuviera donde Labán el suegro, donde el suegro. Ahí estuvo más de 15 años. Con él estuvieron muchos ángeles cuidándolo y guiándolo. Cuando termina su ciclo con el suegro, ya él va y quiere irse para Canaán. Cuando él sale de los límites de Labán, del suegro, hay otros ángeles que lo están esperando al otro lado. Y él ve el campamento de los ángeles que lo estaban esperando. Ya estos que lo acompañaron con Labán se van, porque hay cambio de guardia, como llamémoslo así. Estos ángeles que lo están esperando, él los vio, por eso él dijo, campamento de ángeles es este. Esos ángeles fueron los que lo acompañaron en el encuentro con Esaú y la llegada a Canaán. Baruch Hashem. Muy bien. Cuando los ángeles le dicen a él que Esaú no viene solo, que viene mucha gente con él, todos armados, gente de guerra, a él le da más miedo. Entonces, por eso el Eterno, hermanos, que es tan grande y tan bueno, Baruch Hashem Leolam Vaed, esa noche antes del encuentro con Jacob, con Esaú, viene un ángel a consolarlo y a bendecirlo. Entonces, él tiene esa noche una lucha con el ángel. Y ahí sale esa expresión, no te dejaré si tú no me bendices. ¿Ok? Entonces, todos esos eventos de ver el campamento y de aquel ángel que va a hablarle, a consolarlo, eso es porque él estaba aterrado, estaba con un miedo tenaz. Entonces, de ahí en adelante, los escritores, el salmista y los rabinos hablan siempre de las angustias de Jacob o los dolores de parto de Jacob. Por eso es que aquí el mismo Eterno, mire que el mismo Eterno hace alusión de Jacob, acordándose de esas angustias, de esos dolores y de ese miedo de Jacob. Entonces, por eso dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Entonces, cuando uno lee los escritos rabínicos, siempre habla de las angustias de Jacob o los dolores de parto del Jacob. Hay otra palabra que añadieron que fue las pisadas del Mesías. De ahí de esa expresión salió una palabra que dice cuando alguien es malo, un vecino, un amigo suyo que es muy malo y ya le va a caer la ley o le va a caer el juicio o alguien va a ir a buscarlo para ponerlo en su lugar. Entonces la gente dice, no, eso sintió pisadas de animal grande y ahí mismo se voló, ahí mismo se fue. Entonces decimos siempre, sintió pisadas de animal grande, pero esa expresión viene en referencia al Mesías, porque en un salmo dice las pisadas del Mesías. Entonces, a nivel profético, nosotros por todo lo que está pasando en este tiempo, podemos decir, estamos sintiendo las pisadas del Mesías. Porque cada evento,
Cada acontecimiento son como sentir las pisadas del Mesías que ya las estamos escuchando. Esto que está pasando con el COVID-19, esas son las pisadas del Mesías, hermanos. Son pisadas. El próximo evento que venga, más pisadas y más cerquita las vamos a escuchar. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno, el tiempo se nos fue. Vamos en el texto 7. Si alguien quiere preguntar algo, acerca de lo que hemos visto hasta este momento, que son 7 versículos nomás, puede hacerlo. Vamos a aprovechar estos 10 minutos, 11 minutos, en algo sobre esto. A ver, hermanos, ¿quién quiere preguntar algo o afirmar algo? Bien, puede, hermana Jennifer. More, buenas noches. Al inicio, usted menciona sobre si queremos poner un negocio, pero a mí hace tiempo me retumba la cabeza cuando usted mencionó, una hermana le preguntó con respecto a la comida kosher que era el cerdo, en sí el cerdo. Aquí en México, en sí el país, la nación, está acostumbrada a comer el cerdo en tacos, en tortas, en mil cosas. Y usted mencionó que nosotros, por mandato del Eterno, no lo podemos consumir, pero que sí lo podíamos vender. Y a mí me movió mucho la cabeza. Dije, bueno, ¿cómo es posible que si no lo podemos consumir? Ok, respeto la decisión del Eterno, el mandato del Eterno, pero sí lo podemos vender. Yo le preguntaba a una persona, le dije, bueno, para que yo pueda generar dinero, para que yo pueda hacer un negocio, pues me gustaría poner un negocio, pero en este tipo de negocio se venden tortas, se venden tacos, se venden mil cosas. Mi pregunta es, More, ¿lo puedo hacer? Porque no quiero estar pecando delante del Eterno, pero sí quiero generar economía para prosperidad de mi familia. Y aparte no hago nada, quiero trabajar. Afortunadamente, gracias a Dios, tengo trabajo, pero me tienen aquí encerrada en mi casa. Gracias a Dios estoy en mi casa. Esa es mi duda en cuestión de la comida kosher, que al inicio usted hablaba de eso, porque no me quiero salir del contexto ni del texto de lo que usted está hablando, pero sí quisiera tener esa situación clara en mi cabeza, porque sí quiero poner un negocio, pero no quiero faltar, quiero saber de qué manera lo puedo hacer, de qué manera puedo llegar ante el Eterno y decirle, es la manera que quiero generar dinero, porque aparte, una es económica, 2, a la gente le gusta, 3, sé que puedo prosperar. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, con la economía que sigue subiendo, que mi salario es bueno, pero ya veo que no alcanza porque la moneda cada vez se devalúa más, ¿qué es lo que usted me aconsejaría? Okay. Esa es mi pregunta. Muy sencillo. Vamos a partir a arrancar a partir de usar la lógica y la razón. Cuando hablamos de lidiar o de comer a vender, hay una diferencia. Comer es cuando uno consume algo y vender es cuando se está vendiendo algo, así sea que lo consuma o no lo consuma. En este caso,
si usted va a poner una carnicería, un ejemplo, un lugar donde se vende todo tipo de carne, no solamente de cerdo, sino de vaca, de gallina, lo que sea. Nosotros podemos poner cualquier negocio siempre y cuando el negocio no sea ilegal. Estamos hablando no a nivel de Torah, sino ilegal a nivel del gobierno. ¿Qué es un negocio ilegal? Vender drogas, marihuana, cocaína, heroína. Eso es un negocio ilegal en este momento. ¿Ok? ¿Qué otro negocio ilegal? Tener un prostíbulo o la prostitución. Eso es un negocio ilegal. ¿Qué otro negocio ilegal? Vender bebidas adulteradas. Eso es ilegal. Pero poner un negocio, una carnicería, una revueltería donde se vende revuelto, o una tienda donde se vende todo tipo de comida, eso es legal. ¿Ok? Entonces, usted, la persona lo está haciendo es como negocio. Así sea carne de cerdo, así sea cigarrillos o así sea que una persona ponga una tienda y en esa tienda haya de todo. Haya papas, haya arroz, haya frijol, haya tortillas, haya cerveza, haya cigarrillos o haya carne de cerdo, eso es normal. ¿Ok? Ahora, uno se pregunta, por ejemplo, yendo a la Biblia, a la Tanaj, uno se pregunta, por ejemplo, en la escritura, ¿por qué en Gadara, que era una región israelita, por qué habían hatos de cerdos que hacían judíos teniendo ganado de puros cerdos? Era porque vendían cerdo y porque no todo el mundo no comía cerdo, a pesar de que estaba en territorio israelita, pero como parte del pueblo se había desviado, ya estaban comiendo cerdo y había mucho extranjero que vivía ya en la tierra de Israel, entonces esa gente sí comía cerdo. O sea, en Israel nunca se prohibió comer cerdo en su territorio. En su territorio. Ahora, por ejemplo, aquí en mi casa, aquí no comemos cerdo. Ah, pero que viene, un ejemplo, viene mi papá o mi primo de visita que él sí come cerdo, entonces yo le voy a hacer cerdo. No, porque estaba hablando de comer. Entonces, si a mi casa llega una visita que sí come cerdo, que no tiene temor, no tiene Torah, yo por el hecho de yo quedar bien con esa persona, yo no voy a contaminar mi cocina o mi casa trayendo carne de cerdo para atenderla a la visita con carne de cerdo. No se hace. El negocio, si usted va a poner un negocio de venta de comida de cerdo, usted no lo va a poner en su casa, sino fuera de su casa, porque es un negocio. La casa es la casa y el negocio es el negocio. Hay que aprender a separar las cosas. Pero que una persona, aquí en Colombia, una tienda de comida se le llama una tienda o un granero. Yo sé que en México le tienen otro nombre, donde vende frijol, papas, yucas, frescos, todo lo que consume una familia en una casa, donde venden verduras también, donde venden carne también. Una persona puede normalmente tener carne en su casa, en la tienda, ¿no? Normalmente así sea de cerdo. ¿Ok? Ahora, si una persona va a Israel en este momento, viaja a Israel, hay restaurantes donde en la carta de lo que consumen, lo que venden en el restaurante de comida, hay algunos platos que contienen cerdo. Pero sí hay un gran porcentaje de restaurantes que no venden comida de cerdo, porque de pronto el dueño del restaurante es
es judío ortodoxo y él no vende eso, o sea, no produce un plato de eso, porque una cosa es usted tener carne de cerdo empacada y venderla a una persona que lo quiera comer, pero otra cosa es que usted lo quiera consumir usted mismo. Usted no lo consume, la mayoría de la gente vende cosas que la misma persona no consume. ¿Ok? Eso es normal, porque no le gusta o se cansó. Porque hay gente, por ejemplo, una persona que toda la vida ya tenía una panadería que produzca panes. Y esa persona a veces de estar tantos años en la misma panadería y viendo panes y cómo se procesa, cómo se hace, se cansa del pan o no se cansa del pan. Puede pasar dos cosas. O se cansa del pan o no se cansa del pan. ¿Ok? Pero en este caso estamos hablando de un producto que no se va a comer. Usted no lo va a comer, la carne de cerdo. Solo la va a vender. Porque hay personas que tienen una licorera, venden licor, pero no consumen el licor. Hay otros que venden cigarrillos legales, pero no fuman. Eso es normal, eso es un negocio. Lo mismo pasa con la carne de cerdo. Usted puede vender carne de cerdo en una tienda, en un supermercado o en un... La hermana Grace dijo la palabra. Yo estaba en el ¿qué, hermana Grace? Tú me dijiste una vez, ¿cómo se llaman los supermercados allá en... El mercado, Usted me dijo una vez otra palabra. en la tienda, en el súper, no sé, no me acuerdo. Bueno, sí, o el súper o la tienda, porque en New York le dicen del market. Bueno, entonces más o menos, hermana Jennifer, te estoy exponiendo esto. O sea, ¿cómo contamina uno la casa, la cocina de uno? Que si yo traigo carne de cerdo a mi casa y la parto, o sea, el asunto es que en tu casa, en tu cocina, no figure carne de cerdo porque deja de ser kosher la casa. Pero si la persona manipula carne de cerdo, la persona no se contamina. O sea, eso es una cosa rabínica. ¿Por qué? Porque en Israel hay judíos ortodoxos que tienen negocios, tienen tiendas y ellos manipulan en el negocio carne de cerdo para vender. Pero antes de irse para la casa, lógicamente hacen su lavado de manos y todo eso. Y cuando llegan a la casa, o sea, no llevan de esa carne a la casa. No entran. Y menos a la cocina o a la nevera porque contaminan la casa. Ya deja de ser coches. Entonces, sí se puede manipular la carne de cerdo en el negocio, pero no llevar para la casa ni comerla tampoco, lógicamente. Pero no hay ningún problema tener un negocio y vender carne de cerdo, no es problema. Está aprobado. Está aprobado. ¿Ok? Bueno, cualquier otra duda, hermana, o ampliación sobre eso, me escribes, hermana Jennifer, tranquila. Sí, More, muy amable, muchas gracias. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Ya son las 10. Vamos a darle gracias al Padre. El día miércoles, mediante el cielo, continuamos con el verso 8. Todo esto es principio de dolor, los dolores de Jacob. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por lo maravilloso que has sido para con nosotros. Gracias por esta clase. Gracias por haber de nuevo reunidos todos aquí para escudriñar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, concédeles shalom y una laila tov para la gloria tuya. Te damos gracias, oh Abino Malkeino, te lo pedimos
en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Hermanos, Laila todo para todos.